Esta semana hemos visto cómo la tensión ha aumentado consistentemente entre Pakistán e Irán. Ambas naciones han intercambiado fuego cruzado, desencadenando una crisis diplomática que agudiza la ya convulsionada zona de Medio Oriente. El foco de los bombardeos se ha centrado en Baluchistán, una región dividida en 3 países y que tiene una larga historia de resistencia contra el gobierno de Pakistán. Para profundizar en este tema complejo, conversamos con Fernando Pedrosa, él es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y especialista en política internacional. Fernando, bienvenido a France 24. Hola Andrés, muchas gracias por invitarme. Primero, para contextualizar, ¿quiénes son estos grupos armados que hacen presencia en esta región de Baluchistán y cuáles son sus motivaciones? Cuéntenos. Bueno, primero parece que no teníamos demasiados problemas en la zona, que se agregó ahora estos dos grandes países, Irán y Pakistán. Pero bueno, lo que vamos a preguntar es la respuesta es la siguiente. Los baluchis son un grupo étnico, en general son suníes, es decir, una de las ramas del Islam opuesta a los chiitas, que son los iraníes, que están en los 3 países que vos mencionaste y que tienen un reclamo étnico nacionalista de hace mucho tiempo. Es decir, quieren hacer un país baluchi en la zona que ocupa Pakistán, Irán y, como dijiste vos, una porción de Afganistán. Esa frontera es una frontera muy porosa, es una frontera de contrabando, grupos terroristas, grupos nacionalistas, donde se planifican ataques, se hacen negocios, donde no hay control de ninguno de los países. Entonces, en ese lugar es donde se producen los ataques, tanto de Pakistán hacia Irán como de Irán hacia Pakistán. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué ahora se viven estos ataques? ¿Por qué se genera nuevamente? Bueno, no se puede analizar este tema aislado de todo el conflicto que hay en Medio Oriente, que, como vos sabés, no solo es lo de Israel con Hamas, Israel en Cisjordania, también Israel y Hezbollah, los Hutis. Me parece a mí que Irán, sobre todo, está generando una suerte de movimiento con sus proxies, y en este caso más directamente, nunca para una escalada demasiado descontrolada, siempre en el marco de cierto control para presionar a Estados Unidos, que a su vez presione a Israel, diciéndole, si ustedes terminan la guerra en Gaza, se terminan todos estos movimientos y ataques en el resto de la región. Precisamente ambas naciones han dicho que no quieren una escalada. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de estos bombardeos? Bueno, una escalada sería muy nefasta en la región, porque recordemos que Pakistán es una potencia nuclear y que el Baluchistán además es el 44% del territorio pakistaní. Entonces lo que hubo acá, me parece, fue una demostración de fuerza de parte de Irán, diciendo, bueno, yo también tengo para atacar a mis vecinos de este lado, y Pakistán hizo una respuesta por el ataque, básicamente, no tenía ninguna motivación. Son dos países que, si bien tienen muchas oposiciones y muchos conflictos entre ellos, por la religión sobre todo, han tenido relaciones más o menos normales en los últimos tiempos. Yo creo que esto no pasa más que de este enfrentamiento muy controlado entre ambos países, drones, misiles, o sea, no infantería, no peleando cuerpo a cuerpo, y más que nada para sumarle un puntito a este conflicto general de la región, para seguir presionando a Estados Unidos, a Occidente en general, para que obligue a Israel a terminar la guerra de Gaza. Y es que precisamente, en caso de que llegue a salirse de control, ¿cómo podría esta disputa afectar la región completa, teniendo en cuenta que allí ya se está librando una guerra que es la de Israel y Gaza? Obviamente, que se salga de control es una posibilidad cuando empiezan los bombardeos. Yo diría que sería el conflicto más peligroso de todos, ¿no? Sobre todo porque están las armas nucleares del lado pakistán, y porque Irán, a diferencia de Hezbollah o a diferencia de Gaza, es un Estado con una potencia militar que está al borde incluso de conseguir su programa nuclear. Entonces, creo que en caso de escalar eso, sería un desastre, no solo para la región, sino para todo el mundo. ¿Pueden estos ataques de Pakistán enviarle un mensaje a otras naciones que no son amigas de Irán de decirle que también pueden atacar a este país? Mira, yo creo que no, yo creo que fue más de su opinión pública, fue más casi una respuesta para contestar algo, sacó a su embajador de Irán, y quiero recordarte que tanto el ataque de Irán a Pakistán como la respuesta de Pakistán no fueron sobre posiciones de los países, sino sobre los baluchis, ya que ambos países combaten el nacionalismo baluchi. Entonces no fueron ataques sobre posiciones iraníes o pakistaníes, sino sobre estos grupos supuestamente terroristas que acusan a ambos países.
Fernando, quiero centrarme en el conflicto del que estamos hablando, que también tiene que ver en la región, el de Israel y Hamás. ¿Cómo se relaciona este conflicto en particular con esta guerra? ¿Qué persiguen finalmente? Bueno, se relaciona directamente. Irán es el país que está atrás casi de todo el conflicto, entonces con sus grupos proxy se les llama, o sea, los Houthis, Hezbollah, últimamente Gaza, y en este caso sumando este ataque también. Yo, como dije anteriormente, creo que Irán quiere generar un estado de alerta, un estado de posible guerra, quiere generar temor en Occidente para que Occidente a su vez detenga a Irán. Yo creo que está vinculado directamente y es un intento de Irán de salir victorioso de este enfrentamiento en Medio Oriente, deteniendo a Irán a través de estas amenazas indirectas. Bien, quiero que hablemos ahora de China, Israel, no Irán. que se ofreció precisamente a mediar en este conflicto. ¿Tiene Beijing algún interés en esta región? Totalmente, totalmente. Lo que se llama la Franja de la Ruta, el gran proyecto económico de Xi por todo el mundo, pasa en gran medida por Baluchistán. Es una zona rica en minerales, es una zona que tiene mucho potencial económico, a pesar de que es la zona más pobre de Pakistán y de Irán. Es fundamental para China y tiene grandes inversiones en la zona. Por supuesto que una guerra en ese lugar sería muy malo para China, que además cuenta en Irán y Afganistán con dos aliados, o sea que tiene capacidad de intervenir y de generar algún tipo de mediación. En lo que a mí me respecta, me parece que los conflictos van a seguir siendo menores, quizás algún que otro ataque, pero yo creo que en principio con esta intervención de China y con ya el ataque culminado, no creo que vuelva a convertirse en una zona digamos, que tome mucha repercusión por la violencia.